Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. 5. Desde su balcón Francisco Rosas las vio venir. Venían las tres con los cabellos cortos muy cepillados y las calladas empolvadas y lucían sus trajes de visita. ¡Corona, corona! ¡Ahí vienen ya!, gritó asombrado el general. ¿Sería posible que Istepec le diera alguna vez la cara? Justo Corona se precipitó al balcón. Doña Carmen Arrieta, doña Ana Moncada y doña Elvira Montufar cruzaban en ese momento la plaza en dirección a la comandancia militar. «Mírelas, vienen a pedir agüita, mi general. Mano duro con ellas. Viene a devolver el cuerpo del sacristán». Y Francisco Rosas sonrió ante el milagro. Los militares se llevaron la mano al cuello de la comienzola para cerciorarse de que sus corbatas de gabardina clara estaban en su lugar. Sacaron su peine y se alisaron los cabellos y luego se echaron a reír con júbilo. Habían ganado la partida. Las señoras atravesaron tímidamente el patio de naranjos, conducidas por un soldado. Llegaron a la puerta del despacho de Rosas. Este las hizo pasar sin perder un instante. Entraron ellas sin atreverse a mirarle a los ojos. El general, galante, les ofreció asiento y cruzó una mirada de complicidad con su segundo, que observaba de pie, impaciente, a las mujeres. «¿En qué puedo servir, las señoras?» Las tres señoras se echaron a reír. Parecían nerviosas. Justo Corona sacó un cigarrillo y preguntó amablemente si podía fumar. «¿No faltaba más?», exclamaron las tres a coro. El general, a su vez, encendió un cigarrillo y de buen humor tomó asiento frente a ellos. Las señoras volvieron a reír y se miraron turbadas. «Es asombroso lo joven que es», se dijo doña Elvira. «¿En qué puedo servirlas?», insistió Rosas con amabilidad. «General, vinimos a ofrecerle un ramito de oliva», lanzoñó doña Elvira con aire pomposo y contenta al descubrir la juventud y el buen parecer de su adversario. Los ojos amarillos del general la miraron sin entender el significado de su frase. «Hay que aligerar el aire. No podemos vivir con esta violencia. Queremos ofrecerle nuestra amistad para acabar con esta guerra civil tan perjudicial para todos nosotros». La esposa del doctor se calló. La mirada atónita de su interlocutor la hizo olvidar el resto de su discurso. Doña Elvira Moncada salió a su socorro. «Cuando uno ve la cara de su enemigo es menos enemigo. Hemos sido tan egoístas con usted», suspiró doña Elvira. Y en ese momento era sincera. Encontraba muy guapo al general Francisco Rosas y olvidaba los males que nos había hecho. Asombrado, Justo Corona no perdía una palabra. Fumaba y observaba a las mujeres sin entender lo que se proponían. Francisco Rosas sonrió, entrecerró los párpados y esperó al final del discurso de la esposa del doctor. Alerta, espiaba cada una de las palabras dichas por las amigas y trataba de descubrir los que escondían sus frases con apariencia inocencia. Él no diría nada. El silencio no le incomodaba, al contrario, en él se movía como pez en el agua. En cambio, ellas eran charlatanas y pronto dejarían escapar la palabra que ocultaba la verdad en aquellas caras viejas y mentirosas. Doña Carmen se vio pisando terrenos pantanosos y no se hizo esperar. Valiente, se lanzó al ataque por sorpresa. «Pensamos hacer una fiesta en su honor, general». «¿Una fiesta?», exclamó Francisco Rosas sorprendido. «Sí, general, una fiesta», repitió ella con calma, y con inocencia explicó que una fiesta era la mejor manera de proclamar que las hostilidades entre el pueblo y los militares habían terminado. «La risa borra las lágrimas», concluyó sonriente. Francisco Rosas aceptó la invitación. ¿Qué podía hacer? Las señoras fijaron la fecha de la fiesta y sonrientes y amigas abandonaron su despacho. El general se volvió hacia Corona. «¿Qué le parece, coronel?», preguntó sin salir de su asombro. «No sé, no me fío de las mujeres y menos de las mujeres de Istepec. A ver si la fiestecita le sirve para envenenarnos a todos». «Sí, podría ser una encerrona». Y Francisco Rosas se volvió a perder en los verticuentos resbaladizos de Istepec. 6. También yo me sorprendí del entusiasmo con que mi gente aceptó la idea de la fiesta para el general Francisco Rosas. El hombre es voluble. Se diría que en un instante todos olvidaron la iglesia cerrada y la Virgen convertida en llamas. Los carteles con el paño de la Verónica y el rostro de Jesucristo dejaron de amanecer en las puertas, y los gritos nocturnos de las palabras «Viva Cristo Rey» cesaron. Mis noches volvieron a la calma. El miedo mágicamente disipado con la palabra fiesta se convirtió en un frenesí que solo encuentra paralelo en mi memoria con la locura que se poseyó durante las fiestas del centenario. Recuerdo aquellos días vertiginosos y en mi memoria se confunden con los días anteriores a la fiesta de doña Carmen B. de Arrieta. Aquella otra vez la gente pudiente se fue a México
y los que nos quedamos esperábamos con avidez melancólica las noticias luminosas que nos llegaban de la capital. Éramos los desterrados de la dicha, y aunque también celebrábamos el primer siglo de la independencia, mis fuegos de artificio y mis trajes de gala se hundieron en el polvo levantado por las carteleras desbordantes de embajadores extranjeros, las cabalgatas brillantes y los cohetes de Pekín que incendiaron la capital. Ahora la fiesta del general Francisco Rosas corría por la estela luminosa dejada por las fiestas anteriores. Todos querían olvidar a los colgados en las trancas de Cocula. Nadie nombraba a los muertos aparecidos en los caminos reales. Mis gentes preferían el camino brevísimo de las luces de Bengala, y de sus lenguas surgía la palabra fiesta como un hermoso cohete. Juan Cariño era el más exaltado. Levantaba sin cesar su sombrero de copa para saludar a los vecinos, y sonreía satisfecho. Estaba de vacaciones. Las palabras que en esos días andaban por el aire eran sus palabras predilectas, y podía por una vez ser correcto y descubrirse sin temor. Su sombrero estaba vacío de palabras benignas. En su casa hablaba en términos brillantes del arte de la fiesta. Es una de las bellas artes, explicaba con arrogancia a las muchachas que escuchaban tristemente los preparativos de la fiesta, a las que ellas no irían. Ya llegaron las luces de Bengala, anunció una tarde depositando su sombrero inútil encima de una mesita sucia de la sala. Las muchachas sonrieron melancólicas. Las luces de Bengala, repitió Juan Cariño, tratando de iluminar con sus palabras la pobreza de la casa en la que vivían las Cuscas. Vaya, qué bueno. Dijo una para no dejarlo solo en sus esfuerzos de producir un milagro para ellas. ¿Saben ustedes lo que es Bengala? Las mujeres se miraron asombradas. Nunca se les había ocurrido preguntarse cosa semejante. No, señor presidente. Esperen un momento. El diccionario, conjunción de los cerebros del hombre, me nos lo va a decir. Juan Cariño se fue a su cuarto y al cabo de unos minutos volvió radiante. Bengala, Bengala, país extraordinario, azul, tendido en una tierra remota, habitado por tigres amarillos. Eso es Bengala. Y ya llegaron las luces a iluminar el armisticio, la tregua. La fecha esperada por todos se abrió paso entre los días y llegó redonda y perfecta como una naranja. Como ese hermoso fruto de oro permanece en mi memoria iluminando las tinieblas que vinieron después. Las horas cayeron traslúcidas en la superficie de ese día, abrieron un círculo y se precipitaron a la casa de Carme B. de Arrieta. Rodearon las ondas luminosas, los ojos ávidos, el cuerpo alerta, y Tepeque esperaba el instante de la fiesta. La casa hechizada esperaba con nosotros. Brillaban las palmas decoradas con rosas, las losetas relucían como un encerado. De los muros pendían guías de tulipanes y jazmines. Los macetones de lechos envueltos en papel naranja eran soles danzando rayos verdes. En el fondo del corredor, una mesa prevista de botellas y copas tintineaba bajo las manos de los criados. El jardín se abría como un hermoso abanico de reflejos. La fuente, con el agua renovada, repetía las ramas de las acacias adornadas con faroles japoneses que abrían caminos luminosos en el agua y en los baratos. Don Pepe Ocampo distribuyó las mesas bajo los árboles y las cubrió con tártalas naranjas para evitar el paso de los insectos. El maestro Batalla sentó a sus músicos bajo los naranjas y sus violines llenaron el follaje de augurios. Un resplandor solar salía de los bancores y el zaguán hasta la calle oscura. Llegaron los invitados y el pueblo aglomerado frente a la casa se abría paso, los nombraban. Ahí van los Olvera, ya llegaron los Cuevas. Ellos, riéndose y hablando en voz muy alta, cruzaban el portón con un gesto de arrojo como si se lanzaran una hoguera. Los pobres, monzoncitos de basura, como los llamaba Dorotea, se contentaban con la generosidad de los balcones abiertos y ansiosos recogían los pedazos de la fiesta. Isabel está de rojo, doña Carmel tiene un abanico de plumas blancas, anunciaban otros desde el balcón festivo. A las 9 de la noche salió de la casa la comisión de señoritas encargadas de ir hasta la puerta del Hotel Jardín a recoger al general y a su asistente. Las vimos irse. Ya vienen con ellos, y nos precipitamos cerca del zaguán para ver la llegada de las jóvenes acompañadas de los militares. Ya vienen, ya vienen. Nos abrimos para dar paso al invitado de honor. El general Francisco Rosas, alto, silencioso, con el sombrero tejano echado para atrás, las botas muy brillantes, el pantalón y camisola militar de gabardina clara, apareció entre nosotros rodeado de las 3 jóvenes y entró en el zaguán de los Arrieta. Lo vimos como si fuera la primera vez que lo viéramos. Veníamos seguidos de su estado mayor.
Reconocíamos a Justo Corona, el capitán Flores y el capitán Pardiñas, nativo de Cocula, con los ojos muy negros que miraban hacia todas partes como abanicos. El teniente coronel Cruz no estaba en el grupo. Con ellos entró a la fiesta un aire de frescura, un olor a crema de afeitar, a loción y a tabaco dulce. De pie, inmóviles, esperaron para la aparición de la dueña de la casa, que salió trémula a recibirlos. El general se descubrió despacio, embozó una sonrisa que parecía de burla, y se inclinó respetuoso ante su huésped. Sus asistentes lo imitaron, y el grupo avanzó por el corredor iluminado, saludando a los invitados con breves inclinaciones de cabeza. Los huéspedes de doña Carmen recibían el saludo como una gracia. Don Pepe Ocampo corrió a hablar con el maestro Batalla, que desde el fondo del jardín contemplaba asombrado el paso de la comitiva, y entonces estalló la diana. La memoria es traidora, y a veces nos invierte el orden de los hechos, o nos lleva a una bahía oscura en donde no sucede nada. No recuerdo lo que ocurrió después de la entrada de los militares. Solo veo al general de pie, apoyado sobre una pierna. Lo oigo dando las gracias en voz baja. Luego lo veo bailar 3 veces, una con cada una de las señoritas que había ido a buscarle. Veo la mirada de Isabel muy cerca de su pecho, y cómo se quedó absorta cuando Rosas la llevó a su lugar y antes de alejarse le hizo una reverencia. Veo a Conchita sin alcanzar el compás de la música y pidiendo excusas para que le aceptaba con benevolencia. Luego a Micaela, hablando frente a la sonrisa indulgente de su pareja. A él solo otra vez, fumando con sus hombres en aquel ángulo del corredor. A su lado la fiesta giraba haciendo y deshaciendo parejas. Las bandejas rodeadas de hielo circulaban traslúcidas. Los invitados se apoderaban de sus copas frías y guardaban un instante la cordura al sentir en su mano la disciplina del helado. Desde los balcones los pobres coreaban la música. Sus gritos entraban a la fiesta en ráfagas de júbilo. Isabel, solitaria, se refugió cerca de un pilar y ocupó una silla bajo las guías de bugambilia. Distraída, arrancaba racimos de flores y las rompía con los dientes. Tomás Segovia se inclinó ante ella. La joven lo miró sin verlo. Le molestaba la pretendida belleza de aquel hombre pequeño, de cabellos rizados y facciones delicadas como una mujer. ¿Bailas, Isabelita? No. Tomás Segovia no se inmutó ante la negativa. Acercó una silla y complacido se sentó al lado de su amiga. Después de unos instantes buscó un papel en uno de sus bolsillos y le tendió a Isabel lo cogió interrogante. Mi último poema. Está dedicado a ti. El joven boticario seguía entregado a fabricar versos. Su amor a la poesía era invariable. Isabel leyó el poema con desgano. ¿Esa soy yo? Sí, criatura divina, afirmó Segovia parpadeando para dar mayor énfasis a sus palabras. ¿Qué más da que sea ella o cualquier otra? Amo a un ser insensible a la poesía. Sí, a la poesía, con mayúscula, se dijo Segovia con tristeza. ¿Cuál pluma de los confines del olvido? Leyó Isabel interrumpiéndolo en sus pensamientos. Y la joven alzó una carcajada que atravesó la fiesta y hizo que su padre la mirara sobresaltado. Tomás no se ofendió por el comentario alegre de su amiga. Su risa le sirvió para elaborar una teoría complicada sobre el arte maléfico de la coquetería. Isabel lo dejó hablar. Descorazonada por el silencio de su amada, Segovia se alejó de ella para refugiarse junto a un pilar vecino, desde donde ponía a observar a la joven. Le gustaban los amores imposibles, le dejaban el gusto exquisito del fracaso. Isabel se quedó otra vez sola, entregada a sus pensamientos poco halagüeños. Su padre se le acercó. ¿Por qué no bailas con Tomás? No me gustan los poetas, no piensas en ellos mismos. ¿Quién va a querer oírlo hoy? Por eso debiste hablar con él, porque no dices sino tonterías, así dejarías de pensar lo que piensas. Don Martín se volvió y vio si alguien lo escuchaba. Luego se inclinó ganante ante su hija y le invitó a bailar. Los dos pensaron girando junto al general que, rodeado de sus íntimos, seguía con su actitud de reserva. No quería o no podía mezclarse con nosotros. Parecía distinto a todos, al verlo tan quieto, con esa pena en los ojos. ¿Quién hubiera dicho que era él el organizador de la persecución que sufríamos? Debía de ser muy joven, tal vez no llegaba a los 30 años. Una sonrisa flotaba en sus labios. Parecía sonreírse a sí mismo. La madre de Isabel se acercó. Soy de los Cuetara, ¿lo recuerda? Su apellido decía que también ella era del norte. Sí, señora, lo recuerdo. Eran mis hermanos, declaró la señora. El general la miró como si entendiera aquella pérdida. Se murieron. Bueno, se murieron antes, dijo a modo de pésame. ¿Antes? Indagó la señora.
antes de los que estamos aquí presentes. Agregó el general dando por terminado el diálogo. A las 10 de la noche los invitados ocuparon las mesas distribuidas en el jardín. Tomás Segovia, encargado de ofrecer la fiesta, pronunció un discurso en el que abundaron las citas latinas. El orador dirigió el ojo y sus miradas elocuentes al general. Al fin podía hablar en lenguaje patricio. Rosas escuchó las alabanzas con la misma indiferencia con que recibió siempre todo lo que viniera de nosotros. Isabel, sentada a su izquierda, miraba las manos del general abandonadas sobre el mantel y seguía quieta, ofendida por su lejanía. Los demás militares, distribuidos en distintas mesas, reían y bromeaban con los comensales. Solo Justo Corona seguía atentamente desde lejos los menores gestos de su superior. Parecía impaciente y miraba con frecuencia la hora en su reloj pulsera. La charla animada por las bebidas carcoleaba entre los árboles, las risas corrían por el jardín y Corona impasible continuaba acechando a su general. Después de la cena el baile se reanudó y el general, taciturno, volvió a su puesto, cerca del ángulo que formaba el corredor. Justo Corona se reunió con él y ambos sostuvieron un diálogo en voz baja. Isabel no los perdió de vista. Vio cuando Corona le hizo una seña a Pardiñas, que bailaba alegremente, y como ese detuvo el baile y se dirigió a los demás oficiales. Los militares se agruparon en torno al general, que miraba a cada instante la hora de su reloj pulsera. Isabel, muy pálida, fue en busca de la dueña de la casa. ¿Quién sabe qué pasa?, susurró la joven al oído de doña Carmen. La señora se sobresaltó y miró aconjonada hacia el grupo de los militares. Estos, que parecían dispuestos a abandonar la fiesta, recogían sus sombreros y la buscaban con los ojos. ¿Qué hacemos, niña?, preguntó asustada la señora. ¡Deténgalos!, suplicó Isabel. Doña Carmen se precipitó hacia los militares para impedirles el paso. ¿Por qué tan temprano, general? El deber, señora. No, si no han bebido nada. Vengan, nada más una copita. El general Francisco Rosas la afirmó con frialdad. Los invitados dejaron de bailar y contemplaron asombrados al grupo que forcejeaba por irse y la anfitriona que insistía en que se quedaran todavía un rato. ¿Ya se van?, se preguntaban desencantados. ¿Por qué? Ana Moncada, extrañamente pálida, se acercó a su marido. Calma, no ha pasado nada, le dijo este aparentando serenidad. No sé, contestó ella temblorosa. Isabel miró a su madre y luego a los militares. Entonces se abrió paso entre los invitados y se acercó valientemente general. Una fiesta no se rompe, dijo, y le ofreció el brazo invitándola a bailar. Francisco Rosas las miró sorprendido, entregó su sombrero a Corona y tomó a la joven por el talle. Los dos giraron al compás de la música. Ella, arrebolada con sus ojos fijos en el general, parecía vagar en un mundo sangriento. Francisco Rosas la miraba de su ensayo, sin atreverse a dirigirle la palabra. Se puso más serio en cuanto vio que sus asistentes lo imitaban y cedían ante doña Carmen, que les llevaba parejas. Encadene las piezas, maestro, suplicó don Joaquín acercándose veloz hacia los músicos. Batalla lo miró asombrado y sin saber por qué obedeció la orden. Sintió que de él dependía algo muy importante y agradeció que don Joaquín lo supusiera en el secreto. Con entusiasmo tocó una pieza tras otra y las barajas bailaban sin interrupción. La gente del pueblo subrayaba desde los balcones el baile de Isabel y el general con alaridos gozosos. La dueña de la casa le envió botellas de licor que fueron festejadas con una lluvia de cohetes. En el esplendor de la alegría, el sargento Lescas se abrió paso entre la muchedumbre y se presentó en el zaguán de los Arrieta. Con cara seria, entró en la casa seguido por un piquete de soldados. Doña Carmen le salió al encuentro. La cara indígena y solemne de Lescas no se inmutó. Sin hacer caso de la señora, avanzó hasta el general, que continuaba bailando con Isabel. Se cuadró y pidió una parte. Francisco Rosas detuvo el baile. Hizo una reverencia a su pareja y seguido de Illescas se dirigió a la dueña de la casa. La fiesta se paralizó. En vano el maestro Batalla siguió encandando una pieza tras otra. Doña Carmen acompañó a Rosas hasta la puerta de una habitación y el general Illescas, desapareciendo, cerraron la puerta detrás de sí. Los militares mudos se miraron con aire culpable. Los invitados inquietos miraban la puerta por la que habían desaparecido Francisco Rosas. El señor Moncada se sirvió un gran vaso de coñac y lo bebió de un trago. ¿Habría ocurrido? Isabel buscó una silla y se dejó caer con los brazos colgantes y la mirada vacía. La música oyó. ¿Qué pasa?, preguntó el maestro Batalla desde el fondo del jardín. Don Pepe Ocampo corrió a su encuentro. Un jarabito, maestro, un jarabito.
Y el jarabe llenó las copas de los árboles, avanzó alegre por el corredor y subió por los aires hasta el cielo. En la cocina las criadas preparaban ollas grandes de café, sudorosas, corrían de un lado a otro removiendo las brasas. Estaban contentas de tomar parte en la fiesta más lúcida de Istepec. Apareció Charito junto a la fogán. Venía pálido y sin aliento. ¡Jesús! ¡Qué susto nos dio señorita Chayo! La beata envuelta en su rebozo negro avanzó hasta ellas. Lloverán brasas sobre los malditos. Ángeles apartarán las llamas para proteger a los justos. La tierra se abrirá para dar paso a los monstruos infernales. Los demonios bailarán de gusto viendo cómo la tierra se traja a sus elegidos y Satana refulgente de llamas de azufre con su tenedor rojo vivo. Verá esta danza infernal y cómo el mundo desaparece en una gran llamarada pestilente. ¿Qué pasa, señora Chayo?, preguntaron las criadas asustadas por las palabras y la actitud de la mujer. ¿Dónde está Carmelita? Llamen a Carmelita. Siéntese, señorita Chayo. Le vamos a dar un café, dijeron las criadas contrariadas por la súbita aparición de la mujer que interrumpió la alegría de la fiesta que habíamos preparado con tanto regocijo. Chayito rechazó el café y se negó a sentarse. Una de las sirvientas salió a buscar a la señora. Doña Carmen entró a la cocina. Venía preocupada al ver a la mujer, se asustó. «Cállese, Chayito, usted va a empeorarlo todo», gritó la señora cuando la beata empezó otra vez el discurso. «¡Los agarraron!», respondió la vieja dejando caer los brazos en actitud de desamparo. «Cállese, es equivocada, no tengo tiempo ahora». Y doña Carmen, sin querer oír, salió corriendo de la cocina. El general, seguido por el sargento Illescas, abandonó la habitación en el momento en que la anfitriona reapareció en el corredor. Doña Carmen se precipitó a su encuentro. Algunas señoras la siguieron. Isabel, con los brazos desmayados y los ojos opacos, se acercó al grupo. Los hombres se quedaron quietos. ¿Pasa algo, general?, preguntó la señora con voz firme. Nada, señora. Doña Carmen sonrió. Por desgracia tengo que ausentarme, agregó Rosa sonriendo a su vez. ¿Ausentarse? Otra vez nos amenaza con dejarnos. ¿Y la fiesta? Era para usted, general. Francisco Rosas la miró hasta el fondo de los ojos, mitad con admiración, mitad con curiosidad. Tengo que ausentarme, repitió. Pero, ¿va usted a volver?, suplicó la señora como pidiendo una última gracia. El general se rió. Era la primera vez que lo veíamos reír. Su cara se volvió infantil y sus ojos se llenaron de malicia. Miró a la señora y luego, como si hubiera tenido una idea repentina, dijo: La fiesta no se acaba, señora. Yo regreso a cerrarla. Que sigan bailando hasta mi vuelta. Al decir esto, buscó con los ojos de sus íntimos. Uno de ellos le tendió el sombrero. Francisco Rosas lo tomó decidido. Se mordió los labios y echó a andar hacia el zaguán, seguido por sus hombres que se despedían de nosotros con rápidas inclinaciones de cabeza. A medio camino se detuvo, dio media vuelta y nos miró. Sus ojos se detuvieron en Isabel, que lo veía partir sin poder creerla. El general apartó la vista de ella. Flores, quédese aquí aguardando mi vuelta. Cuide de que toque la música y la gente baile, y que nadie salga hasta nueva orden. Bruscamente se volvió otra vez hacia el lugar que ocupaba Isabel y la miró con fijeza. Solo la señorita se puede volver a su casa, si lo desea, dijo en voz muy alta. Después, subiendo más la voz y haciendo un gesto como si llamara a alguien, gritó: ¡Música, maestro! La orquesta, subyugada por la extrañeza del momento, se lanzó con un vals. A su aire melancólico se unieron los pasos del general, largos, repitiéndose en las baldosas del corredor, y seguidos por los pasos acompasados de los demás bailetares. Vimos cómo salieron de la fiesta y luego desencantados nos vimos los unos a los otros. El capitán Flores cerró el zaguán y pareció avergonzado frente a los invitados que lo miraban con temor. Con él quedó la escolta traída por el sargento Illescas. Siga tocando, maestro. El general no quiere interrumpir la fiesta, ordenó Flores con voz insegura. Los invitados se quedaron quietos, ociando con asombro al charleston. Bailen, por favor, ordenó Flores. Nadie se movió de su lugar y las palabras de Flores se cayeron inútiles sobre los grupos inmóviles en sus trajes de fiesta. Don Joaquín cruzó despacio el corredor y se acercó a la señora Montufar. De seguro están cateando mi casa, susurró en el oído de su amiga. Cállese, por Dios, gritó la señora echándose aire con su abanico. De seguro los agarraron, insistió don Joaquín. Por Dios, Joaquín, no me ponga usted nerviosa, gritó con más fuerza doña Elvira. No se asusten, están en un lugar seguro, dijo doña Carmen acercándose a la pareja. No hay lugar seguro, respondió don Joaquín. Las dos mujeres se miraron inquietas. El señor tenía razón. Es cierto,
Pero hay que actuar como si lo hubiera, repuso doña Carmen. Les dije muchas veces que esto era una locura, que buscáramos otra solución, reprochó el señor. Otra solución, otra solución. La señora Montufar pareció muy ofendida. La dueña de casa echó la cabeza sin hacer caso a las protestas de su amiga. La música desarticulaba las palabras y los gestos de doña Elvira. ¡Qué desastre, qué desastre! Hay que bailar. Y doña Carmen abandonó a sus amigos para ir en busca de su marido. Algunas parejas lo invitaron en el baile. ¿Te acuerdas del bien tiempo en que no teníamos miedo? Miedo. Yo siempre he tenido miedo. Quizá hoy es el día que he tenido menos porque tengo algo real que temer. Lo peor es tener miedo del enemigo escondido detrás de los días, contestó el doctor sin dejar de bailar y apoyándose en las palabras para olvidar el miedo que se apoderaba poco a poco de su fiesta. Pasaron cerca de Isabel y el doctor Arrieta prefirió no mirarla. En cambio, su mujer le hizo un guiño a la joven que la joven no devolvió. Su padre, muy pálido, estaba junto a ella. Fracasó todo, dijo Isabel en voz alta. No te precipites, todavía no sabemos nada, respondió él tratando de creer en sus palabras. ¿Qué más quieres saber? Estamos presos. Nosotros no. Si todo hubiera fracasado, a los que menos dejaría salir de aquí serían nosotros. Isabel lo miró sin esperanzas. Su padre no creía en sus palabras. Vamos a bailar, dijo él para ahuyentar un mal pensamiento. Yo ya no bailo, quiero irme de aquí, pidió Isabel. Martín Moncada trató de imaginar cómo sería el mundo sin ese día oscuro que proyectaban sombras en su memoria y lo dejaba en un lugar absurdo en donde ni siquiera reconocía la voz de Isabel. ¿A dónde quería irse? Había entrado al mundo subterráneo de las hormigas, con los túneles minúsculos, donde no cabía ni siquiera un pensamiento, y donde la memoria era capaz de tierra y narices de árboles. Tal vez eso era la memoria de los muertos, un hormiguero sin hormigas, solo pasadizos de estrechos abiertos en la tierra, sin salida de las hierbas. Siempre supe lo que estaba pasando. También lo supo Nicolás. Desde niños estamos bailando en este día. Las palabras de Isabel provocaron derrumbes. Capas de tierra silenciosa borraron el mundo subterráneo donde Martín Moncada perseguía su memoria. No hables así, hijita. Recordó dónde estaba y recordó a Juan y a Nicolás. Una lluvia de siglos se desplomó sobre la fiesta de Izepec. Alcanzó no había desatado la caída de los siglos sobre los cuerpos de sus hijos. Él fue uno de los entusiastas en aquella locura. Ahora no encontraba la memoria que lo había empujado hasta ese minuto de música rota. Había caminado días ciegos. Hubiera sido mejor no haber nacido. Agachó la cabeza. No quería ver a Isabel. Hubiera sido mejor que no naciera. Sus hijos, empujados por él, volvían trágicos al azar desconocidas de donde él los tomó en 3 noches distintas que ahora se confundían en una sola. En ese instante retrocedían a un lugar, sin espacio, sin luz. Solo le quedaba el recuerdo del peso de las catedrales sobre los cuerpos sin cuerpo. Perdió su otra memoria, y perdió también el privilegio de la luz asombrosa. Ya lo sabía, repitió Isabel metida en su traje rojo que pesaba y ardía como una piedra puesta al sol. Sus ojos cayeron sobre Tomás Segovia, sentado al lado de Conchita, que dibujaba figuras en el aire para ilustrar sus frases. Las gente como él no se queman, viven en una sola fría. Y desde la pesadez ardiente de su traje rosa trató de imaginar a Juan y a Nicolás. ¡Vámonos!, urgió. Era incapaz de moverse, incapaz de seguir en ese corredor iluminado. Martín Moncada fue en busca de su mujer, y los 3 hicieron la ronda de las despedidas. Sin saber por qué, le dijimos adiós como si fueran para siempre. Un destino extraño se los llevaba de la fiesta. Eran los únicos que podían abandonar la casa y, sin embargo, ninguno de nosotros envidiaba su suerte. Los hombres bajaron la cabeza, como en los duelos, y las mujeres los miraron con la misma ansiedad con la que contempla la cara conocida que pronto va a desaparecer bajo la tierra. Tú lo quisiste, hijita, murmuró su tío Joaquín dándole un beso. Isabel no contestó a la caricia. El capitán Flores abrió el zaguán, y los Moncada muy pálidos salieron a la noche. La calle estaba vacía. La gente que unas horas antes coreaba el baile desde los balcones había desaparecido. «Bailen, por favor», suplicó Flores. Nadie lo escuchó. Los invitados atónitos miraban al zaguán que acababa de cerrarse sobre las Moncada. El capitán Flores dejó caer los brazos sin saber qué decir ni a quién dirigirse. También él vivía en un momento de asombro. Doña Carmen se acercó cordial y le tomó la mano para conducirlos a un grupo de jóvenes. ¿Quién de ustedes baila con el capitán? Las jóvenes se ruborizaron. La señora repartió sonrisas y llamó a las criadas con las bandejas de las bebidas, pero estas quedaron intactas.
Los esfuerzos de la señora Rieta eran inútiles. La fiesta se había paralizado. El miedo flotaba entre la música, dejando quietas las ramas de los árboles y a los invitados. Los balcones silenciosos nos anunciaban la catástrofe sucedida en Ixtepec. Tengo mucho calor, suspiró Conchita, que se había acercado tristemente a su madre. ¿Qué cosas dices? ¿Qué calor ni el niño muerto? Yo tengo mucho frío. Y la señora Montufar arrojó con violencia su abanico, que cayó sin ruido en el jardín. Conchita se ruborizó y se tapó la cara con las manos como si fuera a echarse a llorar. Mamá, no hagas eso. Luego dicen que tienes gestos de viuda. Tener frío es un gesto de viuda. ¿Qué pueblo lo engüeras? Y doña Elvira pareció aproximarse a una de sus crisis de ira tan conocidas en Ixtepec. Yo también tengo frío y tengo calor, intervino don Joaquín con voz monótona. Vete a bailar, niña, vete a bailar, que aquí vamos a morir todos esta misma noche, ordenó la señora exasperada. No quiero bailar, ya son las 3 de la mañana, respondió Conchita, dispuesta a provocar con su desobediencia la cólera de su madre. Tenía sueño y estaba triste. No se atrevía a llorar, pues si lloraba, le pedían explicaciones, y Nicolás Moncada era su secreto. ¿Las 3 de la mañana? Dios mío, las 3 de la mañana y ese hombre no regresa. Doña Elvira, después de estas palabras, se quedó quieta y con los ojos muy abiertos. A su alrededor, algunas parejas surgidas por flores bailaban sonámbulas, mientras los otros invitados guardaban actitudes inmóviles y extravagantes. El sosiego había caído sobre la fiesta. Grupos de soldados se instalaron junto a los balcones de la casa del doctor y husmeaban curiosos los restos de aquella fiesta interrumpida. Ya llegaron los soldados, susurró don Joaquín a su vecina. Nos van a fusilar, comentó doña Elvira, enrojeciendo de ira. Cuando las primeras luces del amanecer iluminaron el cielo del jardín, la orquesta dio las mañanitas, y doña Carmen ordenó que se sirviera caldo y café caliente para reanimar a los invitados que desfallecían en sus sillas. Las mujeres tenían sueño, y con la luz verdosal de las mañanas sus trajes envejecían con rapidez. Los hombres hablaban en voz baja y sostenían la taza de café con manos inseguras. El desvelo y las primeras luces del día los hacían tiritar de frío. Solo el capitán Flores seguía intacto vigilando el zaguán. En la cocina, Chayito ya no hablaba ni se movía. La ausencia prolongada de la dueña de la casa la hizo guardar silencio. Era inútil hablar, era inútil todo. Estaban perdidos. Sentada en una silla de tule con los ojos amoratados por falta de sueño, la solterona tenía un aire de estúpido. Tómese un café, señorita Chayo. La mujer aceptó el café y lo bebió con torpeza, perdida en sus pensamientos que en el sol de la mañana se habían vuelto obtusos. Lo que va de noche esta mañana, suspiró una de las criadas. Las demás, sentadas alrededor del fogón y absortas de su fatiga, no contestaron. El cometa radiante que fuera de la casa se había carbonizado, y la carrera del sol la colocó en una órbita de calor. Los restos del incendio nocturno se convirtieron en una luz de espejo que hacía llorar los ojos de los invitados. A doña Elvira la transportaron a una habitación. Acostada, con los ojos abiertos y asustados, esperaba la vuelta del general. No ha llegado ese hombre. No, mamá, no ha llegado. Le contestaba su hija, aburrida de oír una y otra vez la misma pregunta. Si su madre la hubiera escuchado, no estaría en esa situación. Pero la señora no la dejaba hablar y Conchita no pudo explicarle nunca las hendiduras peligrosas que presentaban el plan hecho por doña Elvira para engañar a los militares. Ante su asombro, los mayores aceptaron con entusiasmo el disparate de su madre y Conchita optó por callar. Ahora doña Elvira, enferma de miedo, preguntaba sin cesar si ya había vuelto su enemigo. ¿Para qué quiere que vuelva? Para saber toda la magnitud de su locura. Y la joven miró impávida a su madre. No ha llegado ese hombre. No, mamá, no ha llegado. La pregunta insistente la sacaba de la dulzura de poder pensar a solas, escondida en una sombra fresca de la habitación. Cuando menos había escapado el sol inclemente de las 2 de la tarde y las náuseas que le habían convertido en la fiesta. Ya no veía las mesas llenas de desperdicios de comida, sobre las cuales volaban las moscas con libertad. Asombrada había contemplado cómo aparecían en los prados y en el corredor corchos, pedazos de pan, botellas vacías, papeles y basuras brotadas de un surtidor cerca de las inundancias. Conchita se había sentido enferma ante esta invasión de mugre. Las guirnaldas de flores estaban marchitas, y los trajes de las mujeres sudados y tristes. Algunas parejas todavía bailaban bajo la mirada de Flores, que se había vuelto feroz. Escondida en esa habitación blanca se sentía segura. Hasta ella llegaban los pasos de los soldados patrullando la casa del doctor. Don Joaquín entró a la habitación a informarse del estado de su amiga. Se acercó a la ventana y miró con precaución. El día avanzaba y la calle continuaba vacía. Parece que se han muerto todos.
dijo con voz hueca. Doña Elvira se quedó quieta. Su hija se llevó la mano a los cabellos. Desprendió las flores marchitas de la noche anterior, había adornado su cabeza morena. Depositó con tristeza las flores sobre la mesita de luz y siguió melancólica cerca de su madre. Este es un día muy largo. No tendrá fin. Aquí nos quedaremos para siempre. Y la señora se volvió a su hija en busca de aprobación. Pues va corriendo, ya son las 2, repuso Conchita con enojo. Desde la noche en que se fue Hurtado supe que algo horrible nos iba a suceder, agregó el viejo sin cambiar el tono de voz. Ojalá que todos estuviéramos tendidos, exclamó la señora incorporándose trágica de la cama. Así no veníamos lo que todavía vamos a ver. Y sí, asintió don Joaquín. Son más de esos que nosotros, nos cegaron, gimió doña Elvira. Dios ciega al que quiere perder. Afuera, los criados repartían la comida recalentada de la víspera. Los invitados tenían más ganas de llorar que de comer y miraban afligidas al interior de sus platos. El maestro Batalla arrojó el suyo contra el árbol y se dirigió decididamente al capitán Flores. Señor capitán, eso es un atropello. Debo irme a mi casa. Mire qué cara tienen mis muchachos. Algunos invitados se unieron a la protesta. Durante unos minutos pareció que todos se amotinaban. Son órdenes, repetía Flores. El miedo se hizo enmudecer y la orquesta intentó una marcha que fue interrumpida por el desmayo de un violinista. El incidente provocó un gran alboroto. Los hombres se precipitaron al jardín y las mujeres lanzaron gritos de horror. El barullo llegó hasta el cuarto donde estaba doña Elvira. Ya murió el primero de nosotros, gritó la señora. El jardín se incendiaba en el resplandor seco de las 4 de la tarde. Los prados de cenizo, las ramas inmóviles y las piedras humeantes se consumían en una hoguera fija. Un coro monótono de grillos cantaba su destrucción. El sol giraba enviándonos sus rayos inflexibles. Ningún rastro de humedad, ningún regusto del agua venía a salvarnos del juego de reflejos sedientos. El tiempo no avanzaba y las montañas que guardaban el sol desaparecían del horizonte. Derrumbados en las sillas, calcinados sin esperanza, aguardábamos. Los criados descansos y con los labios resecos ofrecían refrescos de colores. Nosotros los dejábamos pasar. Tomás Segovia vomitó con violencia y nadie se acercó a socorrerlo. Él siguió sentado en la misma silla, como si estuviera en su lecho de muerte, ya lejos de todo poder y conveniencia. Separado con brutalidad de un mundo de rimas y de sílabas, se desentendió de lo que había hecho y con la cabeza inclinada sobre un hombro, dormitó largo rato sin inquietarse por su lugar y sus ropas manchadas. De pie junto a un pilar, el capitán Flores lo observaba como quien observa un muñeco roto. El doctor Arrieta se acercó al militar. ¿Cuándo va a terminar esta burla?, dijo rojo de ira. El capitán Flores pareció mortificarse y escondió los ojos. No sé nada. Yo solo recibo órdenes. Órdenes. ¿Qué quiere usted que haga?, gimió Flores. El médico pareció reflexionar. Luego miró al oficial con curiosidad y le ofreció un cigarrillo. Nada. Y los dos hombres charlaron de política junto al pilar de cal brillante, olvidados de la presencia de los demás. Las primeras sombras nos encontraron en grupos inertes y sucios. A nadie le importaba ya la suerte de nadie. El pueblo seguía muerto. Vagamente habíamos escuchado el ruido de los guardias de soldados que se relevaban de tiempo en tiempo. Doña Carmen se asomó al balcón para ver el final de aquel día muerto dentro de aquel pueblo muerto. Nada. Nadie. Y la señora entró a su casa a ordenar que encendieran las lámparas y los quinqués. Los criados aparecieron en las primeras luces y pasaron entre los invitados, iluminando sus caras pálidas. Maestro, algo alegre, ordenó Flores consternado. El maestro Batalla no se movió ni respondió a la orden del militar. Don Pepe Ocampo apoyó al capitán. Maestro, haga el favor, por el bien de todos. El maestro lo miró con rencor y don Pepe se sintió extranjero entre los civiles. Se alejó de la orquesta y trató de poner en orden en su camisa sucia y su corbata arrugada. Solitaria se dejó caer en la silla y en voz alta empezó un rosario que nadie contestó. Solo le quedaba invocar a Dios en aquel momento hostil. La mañana avanzaba despacio. El agua de la fuente estaba negra y sin reflejos. Las ramas de los árboles crecieron y ocultaron los cielos. Las cucarachas volaban alrededor de los candelabros encendidos, y los ojos de los invitados ensimismados en la fatiga no parecían notar su presencia. De cuando en cuando se oía la voz de la señora Montufar, que provocaba en tonos cada vez más altos. No ha llegado ese hombre. Su pregunta venía de un mundo en el que todavía contaban las acciones y existían las esperanzas. Molestos, los invitados escuchaban su grito que rompía la armonía del silencio. Ellos se habían entregado al abandono.
El hombre aceptó la violencia con la misma presteza que acepta la quietud, y la fiesta de Camembert de Barrieta había aceptado morir. Unos golpes de albadón no lo resucitaron de las sillas en que yacía. Tal vez Elvira Montufat tenía razón y todavía sucedían cosas en el mundo, pero ¿en qué mundo? ¿A quién le interesaban ya esas cosas? Solo el capitán Flores, que se precipitó al ver a San Juan. Francisco Rosa, seguido por sus hombres, entró por segunda vez a la casa del doctor Arrieta. Nadie salió a recibirlo y los ojos malecidos lo vieron pasar como si no lo vieran. Ya no importaba su llegada. Las mujeres se dejaron mirar sin llevarse siquiera una mano a sus cabellos desgreñados. Los hombres, convencidos de la utilidad de aquel gesto, se quedaron quietos. Asombrado, Francisco Rosas contempló el espectáculo. Él y sus hombres lucían frescos y limpios. El mismo olor a loción y a tabaco suave los envolvía, y solo los ojos hinchados acosaban su desvelo. El general apenas se contestó el saludo de Flores. Parecía indeciso frente a aquellas gentes rostras. Doña Carmen salió a recibirlo. ¿Cómo se tardó, general? Pero ya ve, aquí nos tiene a todos esperándolo, tal vez como usted lo deseaba. Y dibujó una sonrisa. El general la miró con ironía. Lo siento, señora, no pude volver antes, usted lo sabe. El doctor se acercó a su mujer y saludó al militar con una inclinación de cabeza. Doctor, tendré algún duda de que usted me acompañe. El doctor Arrieta no contestó. Su cara pálida se puso aún más pálida. También la señora, agregó Rosa sin mirar a doña Carrie. ¿Debo llevar algo?, preguntó ella con inocencia. Lo que usted guste, señora. Un grave silencio cogió sus palabras. Algunos de los invitados se pusieron de pie y se acercaron con cautela al grupo formado por el matrimonio y el general Francisco Rosas. Mis hombres van a registrar la casa. Nadie contestó. Rosas hizo una señal al coronel Corona y acompañado de 4 soldados, se internó en las habitaciones. Se oyó revolver armarios, mover muebles, vaciar cajones. La voz de Corona llegaba áspera dando órdenes. El doctor y la mujer oían cómo los militares penetraban en su intimidad y un sudor fino iba marcando sus frentes. El general llamó a don Joaquín y se acudió con aire inocente. Dígame, señor, ¿piensa usted incorporarse al ejército? Mi general, ¿qué cosas dice? Usted me conoce de sobra y a mi edad, si fuera más joven. ¡Agárrenlo!, cortó Rosas. El capitán Pardiñas cogió el viejo de los hombros y lo colocó entre los soldados. Don Joaquín nos miró a todos con ojos náufragos e hizo algo inesperado. Sacó su pañuelo y se puso a llorar. Doña Matilde trató de acercarse a su marido, pero Pardiñas lo detuvo. Cuidado, señora, mi coronel se lo ha advertido a tiempo, y usted sea más hombre para perder. Don Joaquín movió la cabeza y trató de decir algo, pero los sollozos no la dejaban hablar. Nosotros esperábamos su frase. Lloró de vergüenza por ustedes, les dijo a los militares a la mitad de sus sollozos. Francisco Rosa se mordió los labios y le dio la espalda. Que me traigan a la beata que entró anoche unos minutos antes de que el sargento Illescas. Doña Carmen miró al general con odio. Lo sabía todo. Se había burlado de ellos y los había cogido en su propia trampa. En el fondo del corredor oscuro apareció Chayito, envuelta en su rebozo negro. Avanzó a línea recta sin preocuparse de las sillas en desorden y las miradas de los invitados. Rosas la observó venir, la dio la cabeza y sin quitar los ojos de la mujer le dijo a su ayudante. Cuidado, Pardiñas, que viene armada. La beata, como si lo hubiera oído, dejó caer los brazos y se acercó al general. Aquí está la beata, dijo con suavidad. 2 soldados la sujetaron por los hombros y la colocaron junto a don Joaquín. Usted estuvo en el alboroto de noche, le dijo sonriente a Francisco Rosas. El coronel salió de las habitaciones. Traía muchos papeles, los mismos que parecían pegados de las puertas y ventanas de las divisas. ¡Viva Cristo Rey! Los soldados traían además rifles y pistolas. Doña Carmen y el doctor los miraron asombrados, como si ignoraran que en su casa se guardaban esos carteles y esas armas. Encontramos esto en el cuarto de la señora, mi general. Lleven las pruebas a la comandancia, contestó Rosa con simpleza. Luego agregó cambiando el tono de voz. En el nombre del gobierno de México quedan detenidos los señores Astides Arrieta, Carmen B. de Arrieta, Joaquín Meléndez y Rosario Cuellar. Los aquí citados están acusados de rebelión. Coronel Corona, conduzca usted a los detenidos a la prisión militar. El doctor, su mujer, Chayito y don Joaquín, con las manos atoradas en la espalda, fueron colocados en medio de un piquete de soldados. Después el general pidió la lista completa de los invitados y levantó un acta que firmaron todos. Pueden ustedes retirarse a sus casas y permanecer en ellas hasta nueva orden. Nadie se movió. Estaban hipnotizados. El general quiso alegrarse y gritó a Batalla con voz despreocupada. «Eche música, maestro». El maestro Batalla no dio señales de vida.
Échenos un Ave María. Batalla se acercó refunfuñando. Pero mi general, ¿cómo quiere usted? ¿Usted también me salió cristero? Batalla huyó al fondo del jardín oscuro. Muchachos, el Ave María. Adiós, corazones, gritó el general Francisco Rosas. Y en medio de los acordes de la Ave María, dio media vuelta y salió de la casa del doctor Arrieta. La escolta conducía a los primeros, lo siguió. Los invitados, con los ojos bajos, no quisieron mirarlos. Por el zaguán abierto, de par en par, los invitados se deslizaron sin ruido y sin palabras en la noche. Los recibió el silencio y la oscuridad de mis calles. A su paso, solo encontraban centinelas patrullando Ixtepec. ¿Quién vive? Nosotros. Déjalo, son los invitados. Doña Matilde salió sola. Al entrar a la noche se recordó a sí misma buscando al sacristán y sintió que por segunda vez entraba en un mundo irreal del crimen. Quería ir deprisa, llevar a su habitación y escapar del peligro que le esperaba entre las sombras. Tropezando con las piedras, caminó a tientas por mis calles, pasó frente a los muros de cárcel, y se acercó y preguntó si era cierto que su marido estaba allí apartado para siempre de ella. Joaquín me está esperando en la casa, se dijo para creer que había entrado en un mal sueño. Cuando despierte estaré en mi cama almidonada. Y si morir fuera un querer despertar y un no despertar nunca. Angustiada, llegó frente al portón de su casa y golpeó sin cesar la argolla de bronce. Segura de que nadie oiría sus llamadas ni abriría la puerta, a cada golpe se volvía más y más sorda y más impenetrable. Al cabo de un rato, Tejafa entreabrió el portón. «Señora», y la criada soltó el llanto. Doña Matilde avanzó por los caminos seguros de su casa. Estaba dentro de sus muros conocidos, fuera de la pesadilla que amenazaba no acabar nunca, y no reparó entre las lágrimas de Estefanía ni en el desorden de los cuartos revueltos. Parecía que un huracán hubiera visitado la casa. Anoche vinieron, revolvieron todo y se llevaron los rifles del señor. Nos prohibieron salir a la calle. Vamos a hacer mi cama, interrumpió la doña Matilde mirando los colchones tirados en el suelo. ¿Y el señor? Se lo llevaron. Se lo llevaron. Las dos mujeres se miraron. Había alguien que se llevaba a la gente, que la sacaba de su casa para esconder en un lugar oscuro. Se lo llevaron. Era peor que morir. Optaron por callar. No existía la palabra que podía restituir a don Joaquín el orden de su casa. La señora se dejó caer en una mecedora, y Estefanía empezó a arreglar la cama, evitando mirar a su ama. No sabemos qué pasó con Dorotea. Anoche oímos balazos. Ella no ha dicho nada, y nosotros no nos hemos movido. Después de que se fueron de aquí los soldados, oímos la balacera en la casa de Dorotea. Llámela por la barda, ordena con fatiga la señora. Tefa y Cástulo se acercaron con cuidado a la tapia que dividía la casa de doña Matilde a la de Dorotea. Apoyadas en el muro, tratando de oír algún ruido que viniera del jardín vecino. Un silencio hueco lo habitaba. Arriba, un cielo oscuro y unas estrellas naranjas miraron lo que sucedía en el caserón ardido de Dorotea. Sobrecogidos por el silencio, Estefanía y Cástulo fueron a buscar una escalera, la recargaron contra el muro y empezaron a escalarla para ver lo que sucedía del otro lado. Apenas Cástulo había asomado la cabeza, una vez alarmada grita: «¿Quién vive?» «Hombre de buena ley», contestó Cástulo agachándose con rapidez. «¿Qué quiere?», preguntó la voz. «Saber qué pasó con Dorotea». «¿Qué ha de pasar? Allí está tirada en el zaguán con hartas moscas en la cara», le respondieron. «Caray, déjeme ir a amortajarla». «No hay órdenes. La única orden que tenemos es la de apresar a todos los que entren en esta casa. A ningún cristiano se le deja espantado viendo las cosas que ya no le tocan», respondió Cástulo asomando la cabeza por la barda. «No se enoje. Ahora vamos a cerrar los ojos. Luego...». Además, más lejos, la voz agrandada de la boda de zaguán gritó: «Ya no se puede. Está bien tiesa». Tefa se persinó y fue a buscar una sábana para que sirviera de sudario de Dorotea. Cástulo lanzó la prenda del otro lado del jardín. «Ahí va el sudario. Récenle». Era una vieja landina. ¿Para qué escondió el sacristán? Solo Dios puede juzgarla. Muy cierto. ¿Por qué no va a pedir permiso para enterrarla? Ven al general, pues para mí ya está apestando. Está aquí tirada desde las 2 de la mañana. Respondieron del otro lado de la barda. El mozo de doña Matilde agradeció el consejo. «Buenas noches, le de Dios». «Buenas noches, señor», le contestaron con contercía. Cástulo, antes de avisar a la señora, se fue a la cocina seguido de Estefanía. «Busquen en mi cuarto los rollos de papel de China para hacer las guirnaldas y banderinas. Ya vuelvo. Si Dios quiere». El coro de sirvientes permaneció atontado como si no hubieran escuchado sus palabras. En esos días Dios no lo quiera y las desgracias cansan.
murmuró Ignacio, el jefe de la pila grande, al mismo tiempo que se ponía de pie para ir a cumplir con el encargo. Cástulo salió de la cocina y se dirigió al cuarto de la señora para darle la noticia. Entró de puntillas, temeroso de asustarla. Doña Matilde no se movió de su sillón de bejuco. En voz baja el hombre anunció la muerte de Dorotea y la señora, sin mostrar sorpresa, le ordenó que fuera a la comandancia militar para pedir permiso para levantar el cuerpo de su amiga. Si al amanecer no has vuelto, veremos qué hacemos por ti. A estas horas vale más la vida de un alacrán que la de un cristiano, respondió el hombre. Así es, asintió Tefa y se acurrucó a los pies de su ama. Cástulo tenía miedo de salir a la oscuridad de la calle y encontrarse en estos soldados. Sabía que la casa estaba patrullada y que los soldados no tendrían ninguna consideración con él. Cualquier palabra, el menor movimiento sospechoso le costaría la vida. Cegado por las sombras, dio los primeros pasos a la noche. Una mano lo agarró del hombre. ¿A dónde va? A la comandancia, señor. Echa a andar. Seguido por 2 hombres, llegó hasta el curato. Encontró gran actividad. El patio estaba iluminado por una multitud de mecheros de petróleo. Grupos de oficiales entraban y salían, hablaban y reían con alborozo. Lo llevaron a una oficina, lo pusieron delante de 2 oficiales que escribían en máquina. Cástulo bajó los ojos sin atreverse a formular su demanda. El soldado que lo acompañaba explicó su caso. Espere, le dijeron con sequedad. Yo quisiera saber, empezó el mozo de doña Matilde. Espere, el coronel estaba interrogando a Juan Cariño. Al oír el nombre del loco quiso preguntar algo, pero reflexionó y guardó silencio. Le digo que espere, volvió a gritarle al oficial. Eso estoy haciendo, señor. Pues quíteseme de enfrente. Turbado, buscó un lugar menos visible. Como el cuarto era pequeño para poder pasar inadvertido, se pegó a la pared, y en el rincón se le pareció más aligado de los militares y de pie, con su sorpresa de petate en las manos y los ojos bajos, esperó. Los oficiales actuaban delante de él con la impudicia de los poderosos frente a los inferiores. Hacían bromas soeces, fumados con desparpajo, y comentaban a la gente conocida de Ixtepec. Cástulo, avergonzado, se miraba a los pies. No podía irse sin tener una respuesta y no podía evitar oír las palabras que lo mortificaban. Le parecía estar sorprendiendo secretos que no le pertenecían, con la delicadeza trabada de no escuchar la conversación. Pasó una hora y nadie lo llamó. El criado se hundió con una tristeza polvorienta que lo dejó solo en la habitación llena de voces y de humo. Era menos que un extraño, no existía, no era nadie. En su calidad de nadie se miraba a los pies de entre los guaraches usados con la única esperanza de desaparecer. Oyó pasos femeninos y se sorprendió levantando los ojos. 2 de las muchachas de la casa de la Lucci se acercaron a los oficiales que escribían en la máquina. Queremos hablar con el general, pidieron en voz baja. Esto faltaba que estuvieran aquí esperándolas. Un coro de risas acogió la respuesta del teniente. Bueno, pues con quien sea. Esperen. Las mujeres buscaron un rincón donde esperar y cabizbajas se refugiaron junto al criado de doña Matilde. 7. La noche de la fiesta de doña Carmen, nadie llamó a la puerta de la casa de la Lucci y los balcones del saloncito rojo permanecieron cerrados. Las muchachas reunidas en la cocina tenían un aire inútil que tienen los despojos tirados de los basureros. En noches así, la certeza de la falda las volvía rencorosas. No querían verse las unas a las otras, se parecían demasiado. Los mismos cabellos revueltos y los mismos labios obtusos. Agobiadas por el desaliño, comían sus tacos con desgano y hacían alusiones obscenas. Van a ver, van a ver. Sentada en el suelo con la bata abierta, la taconcitos comía parmoniosa su tortilla y decía una y otra vez la misma frase. «¡Cállate ya!», le contestaron las otras impacientes. «Ya se está amontonando la desdicha». «Ya van a ver», repetía. «No vamos a ver nada», le contestó Úrsula dando en empellón. «Les digo que la van a ver la cara de la desdicha», repetía la taconcitos y se arrancó en sombría junto al fogón, mientras las brasas como si leyeran en ellas las desgracias que anunciaba. «Estás borracha», dijo Úrsula. Las demás la miraron con desprecio y continuaron comiendo aburridas. A las 10 de la noche entra la Lucci a la cocina. La taconcitos no se movió, ni siquiera se dignó mirarla. Sabía que lo que iba a oír. «Arréglense, mira las caras que tienen», ordenó la patrona mirándolos con disgusto. Las mujeres se alisaron los cabellos, algunas limpiándose la boca con el dorso de la mano, y siguieron inertes. ¿Para quién o para qué iban a arreglarse? ¿No quieren recibir la bendición?, preguntó la Lucci. Las muchachas se agitaron, algunas se pusieron de pie y otras se echaron a reír. Les dije que se estaba amontonando la desgracia, repetía la taconcito, sin cambiar de postura. Ave del mal agüero. La mujer lanzó un silbazo entre las brasas y este saltó convertido en múltiples chispas. Vengan,
dijo la Luchi sin más explicación. Las cuscas la siguieron hasta el cuarto de don Juan Cariño. La Luchi entró cerrando la puerta tras de sí. Al cabo de unos minutos volvió a salir. «Pueden pasar». Asustadas por su tono de voz, las mujeres entraron de puntillas y se encontraron con el padre Beltrán sentado en el borde de la cama, vestida con la levita y el pantalón rayado de Juan Cariño, mientras el señor presidente, de pie junto al sacerdote, vestía su sotana y parecía muy afligido con su nuevo atuendo. Las mujeres se quedaron aturdidas por las sorpresas. Algunas muy devotas se pusieron de rodillas, otras se taparon la boca para evitar la risa que les produjo la vista de los dos personajes disfrazados. Las taconcitos, desde la puerta, miró por encima de las cabezas de sus compañeros y exclamó: «Ya lo sabía, no se los dije, ya lo vi entrar». «¿Qué estás murmurando?», le dijo la Luchi enfadada. «Yo lo vi entrar. Juan Cariño entró 2 veces, pero la primera vez era el padre vestido con la ropa del señor presidente. Entonces saliste tú con un bulto de ropa y se lo llevaste a la casa de Dorotea en donde te esperaba el señor presidente, que se vistió y se vino, y tú trajiste la sotana del padre. ¿Te acuerdas? Fue la misma noche que le dieron la pedriza a don Roque. ¿Quién sabe desde cuándo estaría el padre escondido en la casa de Dorotea? Así fue, no había lugar para don Roque y para mí. Él estaba muy mal herido y yo tenía que irme. Si no hubiera sido por mis amigos ya hace mucho que estaría fusilado», aceptó el padre. Juan Cariño bajó los ojos con modestia y el padre Beltrán se echó a reír alegremente. Las muchachas lo imitaron y el cuarto del señor presidente se animó con comentarios y con risas. «Ellos buscándolo, padre, y usted aquí bien guardadito. No me dejaban dormir con sus gritos. Son muy escandalosos». La Luchi, cerca de la puerta, miraba con tristeza al sacerdote. «¿Qué vale la vida de una puta?», se dijo con amargura, y de puntillas salió de la habitación y cruzó la casa a oscuras. Las voces se apagaron y se encontró solo atravesando las habitaciones vacías. Siempre supe que me iban a asesinar, y sintió que la lengua se le enfriaba. «¿Y si la muerte fuera saber que nos van a asesinar a oscuras? Luis Alfaro, tu vida no vale nada», pronunció su nombre en voz alta, para ahuyentar un pensamiento que iba tomando un cuerpo muy adentro de sí misma. Si moría esa noche, solo ella sabría el horror de su muerte y el horror de su vida frente al asesino que la acechaba desde el rincón más remoto de su memoria. Se detuvo en el zaguán oscuro y lloró unos minutos. Luego abrió la puerta y espió la calle. Tenía que esperar a la señal para la partida del padre Beltrán. La calle estaba quieta, inmóviles las sombras de los nopales de las cercas de enfrente. La Luchi estaba cansada de esperar. ¿Qué esperaban sino ese momento atroz que no llegaba nunca? «Dios mío, quítame el miedo y dame ya el reposo». En ese momento, se perfiló cerca de las sombras de los nopales la silueta alta y corpulenta de don Roque, que hizo una señal y se quedó quieta. La Luchi contestó la señal, entornó la puerta y volvió a la habitación. Al verla, las muchachas dejaron de reír. «Padre, ya espera don Roque. Los Moncada están en las cruces». Sus palabras sonaron graves. El padre Beltrán dejó de reír y se puso muy pálido. «Vamos», dijo Juan Cariño, y tomó al sacerdote por el brazo. El padre y el loco salieron del cuarto seguidos por la Luchi y las mujeres. Al llegar al vestíbulo, el sacerdote se volvió a las muchachas. «Recen por mí, por las almas que esta noche arriesgan su vida por la mía». La Luchi y Juan Cariño se arrodillaron y el padre los bendijo. «Padre, don Roque de adelante para abrir camino. Váyanse pegadito a las paredes, y el menor ruido se regresa». Todos escucharon las palabras de la Luchi con respeto, y ella decidida abrió la puerta. «Yo voy 2 minutos después de usted para cuidarle la espalda, pero no hay peligro». Sin una palabra más, el padre Beltrán se escurrió a la calle. De afuera no llegaba ruido alguno. Las mujeres asustadas no respiraban. Les parecía que acababan de entregar al sacerdote a la muerte. La Luchi esperó unos minutos. Se persinó y sin volverse salió de su casa. Juan Cariño cerró la puerta y se sentó en el suelo con un oído pegado a la rendija para ver los pasos rápidos de la mujer que se alejaba sobre las piedras. «Apaguen ese quinqué», ordenó en voz muy baja. Las mujeres lo apagaron de un soplo y se acurrucaron alrededor del loco. La noche estaba quieta, el zaguán a oscuras. Una tristeza infinita descendía sobre el fuego agazapado en el vestíbulo. Fue Cariño el que rompió el silencio en voz muy baja. Don Roque va abriendo el camino de las sombras. La Luchi le guarda las espaldas. El miedo del padre, luminoso como un crío. Dentro de media hora su luz bendita estará con los Moncada, y al amanecer en la sierra iluminará el valle de las manos de Habacuc, el gran guerrero. Juan Cariño cortó su relato. Fascinadas por su voz, las mujeres se olvidaron del miedo. Después de unos minutos, el hueco bajando aún más bravos continuó. El general Francisco Rosas, adornando las luces de bengala y de músicas, baila y nadie escuchará a la Luchi cuando baje la calle sola, desprovista para siempre de su alta misión de ángel de la guarda.
Aquí estaremos esperándola, mientras Francisco Rosas baila y baila y baila. A las 2 de la mañana, Juan Cariño y las muchachas seguían esperando acurrucadas en el zaguán de la casa de la Luche. El sueño había vencido a varias de ellas, otras escondidas en la oscuridad se cultivaban el miedo. Solo el loco permanecía alerta escuchando los ruidos nocturnos. No es posible, no es posible, pero cada vez el horror iba siendo más y más posible. El señor presidente encendió la cabeza con sus manos. Tenía la boca seca y el cuerpo empapada de sudor. ¡Niñas! ¡Niñas! Nayo llamó en voz baja. Algunas mujeres levantaban la cabeza. Señor presidente, escuchen eso. Vinieron los sarracenos y nos volvieron a palos. Que Dios ayuda a los buenos cuando son malos malos. Las muchachas no contestaron. Vieja sabiduría hispánica. También los españoles, a pesar de ser españoles, en algún tiempo supieron algo. Concluyó el loco para acusarse de citar algo español. En tan partidario de Curidalgo. ¿Qué horas son, señor presidente? Preguntó una de las mujeres que había entendido la desesperación de Juan Cariño. ¿Cómo quieres que te diga la hora si desde aquí no veo las estrellas? Contestó Morado. Sabía que la niña quería decirle que la hora que esperaba hacía ya mucho que había sonado. Lejanos y agresivos se oyeron muchos pasos. Venían bajando la calle en dirección a la casa de la Luche. No es ella, no es ella, dijeron las mujeres poniéndose de pie. Escóndase, señor presidente. ¡Shh! Respondió Juan Cariño y abandonó su dignidad del zaguán. Los zapatos se detuvieron frente a la casa y muchos puños llamaron a la puerta con violencia. Las mujeres guardaron silencio y los golpes aumentaron como si estuvieran dispuestos a derribar la puerta. Abran en nombre de la ley, hijos de la chingada, contestaron las mujeres. Los arrojos se rieron ante la carga de las culatas y los mausares, y justo Corona entró triunfante a la casa de la Luche. Con un brazo empujó a las mujeres y guiando por su linterna sota se dirigió al saloncito. El círculo de luz cayó sobre la figura de Juan Cariño sentado con dignidad de un personaje oficial. El coronel se quedó atónito. Luego empezó a reír a carcajadas, sin quitar la luz de la figura del señor presidente enfundada en la sotana del padre Beltrán. Los soldados miraron divertidos al loco. Enciendan unos quinqués, ordenó Corona sin dejar de reír. Las cuscas obedecieron y trajeron luces que colocaron sobre las mesas del salón. 3 de ustedes catean la casa, ordenó Corona a sus soldados sin dejar de mirar a Juan Cariño que seguía pálido e inmóvil. ¿Quién trajo aquí al cura?, preguntó después de unos minutos. Las mujeres y Juan Cariño guardaron silencio. ¿De dónde venía Beltrán?, repitió Corona alzando la voz. Coronel, haga el favor de no gritar en mi presencia, dijo el loco irguiéndose ridículamente dentro de la sotana. Basta ya de broma, llévanselo a la comandancia, ordenó justo Corona. Los soldados, sin ningún miramiento, manitearon al señor presidente y luego a empeño les lo sacaron de su casa. Ya cantarán a coro, dijo Corona antes de salir. Las mujeres bajaron la cabeza, la casa quedó revuelta, y ellas no hicieron nada para poner un poco de orden en sus cartos desbaratados. Asustadas, se volvieron a la cocina. ¿Tú crees que suelten al señor presidente? Yo creo que lo van a fusilar, contestó la taconcitas acurrucada junto al fogón apagado. ¿A qué hora volverá la Luche? Suspiró una muy joven. Yo creo que no va a volver nunca, dijo la taconcitos. En vano esperaron las niñas el regreso de la patrona. A las 11 de la mañana, una de ellas se asomó por la puerta y se encontró con las caras aburridas de sus soldados que vigilaban la casa. ¿No sabes a qué fue la Luche?, preguntó tímidamente. Está tirada en las cruces, le respondieron con sequedad. Pasó el día y nadie vino a la casa a dar una esperanza. Sucias y atemorizadas, ellas se quedaron llorando en la cocina. Cayó la noche y ya muy tarde decidieron ir a la comandancia a pedir el cuerpo de la Luche. 2 de ellas se ofrecieron a cumplir la delicada misión. Un soldado las llevó desde su casa hasta la presencia de los oficiales. En la oficina se acostaron a Cástulo. ¿Qué hora señal, señor?, preguntó la más valiente. Yo digo que ya serán las 2 bien corridas, respondió el criado doña de Matilde, y las mujeres